Radio Sol y Luna FM El Viajero les invitamos a una reflexión. ¿Saben el real estado de vuestro conocimiento? ¿Están conscientes de cada movimiento en sus vidas? Es una invitación que nos hace Martita Ruiz Zea para caminar por el misterioso sendero de nuestra mente. Es una invitación a un despertar de la conciencia. Cada sábado, a través de Radio Sol y Luna FM El Viajero. Póngase cómodo y esté atento a esta conversación. Adelante, Martita. Muy buen día, queridos radioescuchas. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de nuestro programa, El Despertar de la Conciencia. Sean todos ustedes bienvenidos. Soy su amiga Martita y para mí es un honor, un privilegio estar una vez más con todos ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos y por no olvidarse de nosotros, Muchas gracias. Y bueno, como en todos nuestros programas anteriores y como es costumbre, no estoy sola, sino que me hace el favor de acompañarme nuestro querido Luchito Luis Antonio Vergara, el viajero de los Andes. Hola, Luchito. Hola, ¿cómo están, chiquillos? Aquí nuevamente acompañando a Martita en su programa. Muchas gracias, Luchito, por tu compañía, que siempre me hace bien. Cualquier cosa, aquí tengo mis manos mágicas que me ayudan y así más segura me siento. Muy bien, pues el día de hoy vamos a tratar un tema interesante, ¿cierto? Nosotros que estamos en la búsqueda del despertar de la conciencia, que nos gusta lo esotérico, lo místico y todo ese tipo de temas. Hoy les tengo un tema muy interesante, muy bonito, ñaca ñaca. Me imagino, Vamos a hablar sobre los fantasmas. Así es, queridos amigos. ¿Qué son los fantasmas? ¿Hay que tenerles miedo? En realidad, ¿qué son? Son energías que nos acompañan, porque se quedan aquí en este plano terrenal, aquí conviviendo con nosotros, etcétera. Estoy segura de que más de alguna vez nos hemos hecho estas preguntas. Y ese va a ser nuestro tema del día de hoy, sobre los fantasmas. Espero que los disfruten. Pues bien, vamos a hablar sobre los fantasmas y los fenómenos paranormales. Aunque para muchas personas sea una cuestión de fe, sucesos como las supuestas apariciones de fantasmas, voces del más allá o experiencias cercanas a la muerte tienen interpretaciones científicas. Ahora en día ya se están estudiando más, sobre todo los psiquiatras, los que son expertos en las regresiones, en la hipnosis y las regresiones a vidas pasadas, ¿cierto? Que en sus pacientes han encontrado diferentes tipos de experiencias, obviamente. Hay personas que han hablado sobre el descubrimiento de sus propias vidas pasadas, que han descubierto a través de estos métodos de la hipnosis, han descubierto quiénes han sido en vidas pasadas, y todos estos estudiosos, todos estos psiquiatras, científicos especiales que han estado estudiando este tipo de fenómenos. ¿Qué hay en el más allá en realidad? ¿Qué son? ¿Cómo se le llaman a todos esos entes, espíritus o seres que siguen viviendo y que todavía de alguna manera nos siguen acompañando? Bien, Luchito, te veo la carita así como que... Tengo mis inquietudes también, sino... Tú, con mucho gusto. Claro, o sea, por ejemplo, bueno, no creo que sea fantasma, pero me hiciste acordar de una cosa. Porque no sé si explicarlo como fantasma, por eso te lo quiero preguntar. Lamentablemente mi mamita falleció hace muchos años. Hace poco tuve la suerte de poderla ver por tercera vez. Resulta de que coincidió lo siguiente. Era mi compadre o nuestro compadre Miguel, que se acordó de su señora, de su mamá. Entonces resulta que la mamá de Miguel falleció hace más de un año o casi 2 años atrás, y resulta que donde se acordó él nos llama por teléfono
entonces nos dice que se acordó de él y resulta de que al ratito después de que ocurrió dicho eso, yo me vine, ¿cierto? Tú pudiste comprobar de que me vine a acostar contigo, chao Martita, de esta mañana. No llegaron ni 20 minutos que me vine a acostar contigo y resulta de que se me parece mi mamita. Y Luis, tranquilo, dile a Miguel de que yo ya recibí a su mamá, está muy bien conmigo, feliz de la vida y que va a estar con él por siempre y que no se preocupe. Mamita, no, sí, tranquilo, yo ya estoy con ella está conmigo, yo lo recibí, le toco la mano y se fue. Entonces ahí la pregunta también de uno, siempre dicen de que eso de que hay vida después de la muerte, ¿cierto? Hay más vida después de la vida. Así es. Como mi mamá falleció, usted me explicaste una vez de que es el espíritu de ella, ¿cierto? Y que probablemente cuando ella deje de ser espíritu ya no va a aparecer más, porque ella va a estar en un cuerpo, así es. Se va a reencarnar otra vez. Se va a reencarnar en alguien. Y me explicaste que no se ha reencarnado todavía porque por eso está apareciéndome. O se me apareció estas 3 veces porque entonces todavía ¿cómo es puedo espíritu? explicar? ¿Ha sido un fantasma de mi mamá? ¿Ha sido un espíritu de ella? ¿Cómo se puede tomar? Bueno, espíritus son las personas, la diferencia está en que espíritus son los seres, ¿sí? Los seres que ya trascendieron, que ya desencarnaron, dejaron este cuerpo, este mundo material, ya trascendieron, pasaron al otro lado, como le llamamos. Y todavía están en esa etapa como de reconocimiento. Están en esa etapa como descansando un poco de la vida que llevaron en este mundo, en esta tierra. Están como en una etapa de pausa, se puede decir. Reflexionando y revisando todo lo que hicieron en su última encarnación, viendo, analizando, realizando lo que hicieron en su vida pasada, en esta última vida, en la última inmediata, viendo qué hicieron, reflexionando, analizando junto con sus guías espirituales, sus ancestros, pensando si conviene o no quizás en un futuro volver a encarnar, sí, no, ¿por qué? Entonces ahorita esos seres, esos espíritus se encuentran en esa, están en esa, en ese etapa se podría decir. Los fantasmas son aquellos espíritus que igual ya desencarnaron, que también ya murieron físicamente, pero la diferencia está, que los fantasmas son los espíritus de aquellas personas que ya murieron, que ya desencarnaron, pero que por alguna razón se quedaron como estancadas, aferradas aquí a la tierra, que por alguna razón no se quieren ir. No se quieren ir. Por alguna razón, ya sea porque dejaron algún pendiente, algo importante que hacer, porque sus seres queridos, sus familiares, pues les echan muchísimo de menos, les lloran mucho. Entonces hay ciertas circunstancias, ciertas situaciones que hacen que esos espíritus se queden aquí en la tierra, no vayan, no crucen al otro lado. En cambio tu mamita, que en paz descanse, tu mamita y los demás seres, también la mamá de nuestro compadre Miguel, ellos sí ya están allá. Solamente como en el caso tuyo, a veces de vez en cuando se te aparece tu mamita en sueños y te habla. De vez en cuando, pero ella ya está allá. A ella ya no hay ninguna razón, ningún motivo que la detenga aquí en la tierra. Ella sí ya está allá. En cambio, a los que les podríamos llamar fantasmas, por llamarlos de alguna persona, son esos espíritus que, como te digo, por alguna razón no pueden brincar, no pueden ir al otro lado. Claro, porque fíjate, cuando ocurrió esto de Miguel, o sea, del asunto de mamá de Miguel, fue que mi vieja, ¿cierto? Mi mamita, que en paz descanse, yo la vi conmigo, o sea, se me apareció y me dijo que no se preocupara Miguel porque ya la mamá de él está con ella y que obviamente la mamá va a estar con Miguel siempre, como mi mamita ha estado conmigo, me va a acompañar y que sigue viviendo tu vida, Luis, tranquilito, tú sabes que yo siempre estoy contigo, para donde tú vayas y lo que te voy a ayudar a pensar y te voy a ayudar a estar contigo, tranquilo. Y cuando ya me lo vi por tercera vez con esto, yo más tranquilo estoy.
Claro. Mucho más tranquilo, porque mi mamá me apareció por tercera vez y me dijo: Luis, tranquilo, yo estoy contigo siempre y lo voy a estar. Porque Entonces, sabes que su espíritu es eterno, eso no murió. Ella, su esencia, que es lo que vale, su espíritu, su esencia es eterna, esa nunca va a morir. Tu mamita, de hecho, en estos momentos nos está acompañando aquí. no, claro. Invisible. ¿Cómo no? Nomás que no, Invisible, pero está. porque nuestros ojos no la pueden ver. Pero de que está, si nosotros la pudiéramos ver, de que está, está. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu nunca muere. Lo he explicado en muchos de nuestros programas anteriores. He explicado muchas veces que nuestro espíritu es eterno. Ese nunca muere. Y cada vez más, cada video en el YouTube, mientras más reportajes escucho, veo, aprendo, me convenzo más de eso. De que el cuerpo que tenemos, esta materia, es nada más como un vestido, como un traje. Te entiendo, sí. Que usa nuestro espíritu para experimentar esta experiencia humana aquí en la tierra. Toma prestado este cuerpo, este vestido. Pero ¿qué pasa cuando ya usamos mucho, le hemos dado como tarro, como dices tú, muchas veces a una ropa? Se ensucia. No, sí, hay que cambiarla, ¿no? Entonces llega el momento en que ya se ensucia, ya se ve muy sucia, se ve mal, huele feo, hay que cambiarte de ropa. Entonces ya se puede decir que cuando eso pasa con nuestro cuerpo, cuando ya cumplimos con nuestra misión en esta vida, cuando ya cumplimos el contrato que firmamos antes de nacer, cuando ya se cumplió todo eso, este cuerpo, este vestido, este traje ya no nos sirve. Hay que tirarlo, ya mandarlo a la ropa sucia. Este cuerpo ya no sirve. Es cuando fallecemos físicamente, es cuando morimos físicamente, y después de un determinado tiempo, de algunos años, volvemos a nacer, pero ahora nos ponemos otra ropa, otro vestido nuevo, otro cuerpo, y volvemos a reencarnar, volvemos a nacer otra vez, pero ya no voy a ser Martita, chiquita, bajita, no, ahora voy a ser a lo mejor Luis Carlos, ahora voy a ser hombre. No, claro. Y en otras circunstancias totalmente diferentes. Pero eso es lo que te quiero dar a entender. Esa es la diferencia, a lo que yo entiendo, entre lo que es un fantasma y lo que es un espíritu. Ya. Esa es la diferencia entre un fantasma y un espíritu. Ahora entendí mejor. Muchas gracias por la explicación. No, para eso estamos. Para eso estamos, y por eso me gusta todas las mañanas mientras me arreglo para ir al trabajo. Y ahora que estamos hablándole a los chiquillos, ya que tengan claro entonces esto de que los espíritus son una cosa, y eso que cuando el ejemplo que yo le he estado dando por chiquillo de mi mamita, que me ha aparecido más de uno también cuando le aparezca a su mamita, y que si ustedes tienen que estar felices ya de que porque ven a su mamita, ella está en una buena situación, le está diciendo que simplemente sigan su vida y estén tranquilos por el hecho de querer de estar bien a su mamita. Entonces, muy bien, Luchito, vamos a continuar. Por favor. Gracias. Bueno, pues cerca del 85% de la población mundial se identifica con una religión u otra, ¿cierto? Todos de alguna u otra manera tenemos la necesidad de creer en algo o en alguien, y practicamos, la mayoría de nosotros, de los humanos, de alguna manera practicamos alguna religión, la que sea. Por lo tanto, la inmensa mayoría de los seres humanos, miles de millones de personas, cree en la existencia de lo sobrenatural. Una realidad que no responde a las leyes de la naturaleza. O sea, son cosas, pues sí, sobrenaturales, que no se pueden explicar todavía 100% científicamente, pero que muy en el fondo, muy adentro de nosotros, de nuestro espíritu, sabe que existen, saben que es verdad, saben que es cierto. Por eso es que nos resuena o nos hace sentido cuando escuchamos este tipo de temas, y sobre todo si ya nos estamos iniciando en el camino del despertar de la conciencia, todos estos temas nos empiezan a llamar la atención. ¿Por qué? Porque muy en el fondo, dentro de nosotros, de nuestro ser, hay algo que lo reconoce. Nos empezamos a recordar quiénes somos, y sabemos en el fondo de nosotros que es verdad, que es cierto todo esto que no se puede ver con los ojos, que no se puede explicar científicamente, pero que sí existen, y lo sabemos. Una vez abierta la puerta al mundo espiritual, muchas cosas son posibles. Almas que viajan al más allá,
que regresan a la esfera terrenal, o sea, cuando volvemos a encarnar, o quedan atrapadas en ella, y que pueden interferir con nuestro mundo a través de apariciones, voces u otras manifestaciones. ¿Recuerdan qué es lo que yo les explicaba recién hace ratito? Que esa es la diferencia entre un fantasma y un espíritu. Los fantasmas son aquellos seres que ya trascendieron, o sea, que ya fallecieron físicamente, pero que por alguna razón están aferrados, se quedan estancados aquí en la tierra y no pueden ir al más allá, no pueden brincar al más allá, no pueden ir, por alguna razón. La ciencia no puede demostrar la inexistencia de todo esto. O sea, la ciencia no puede decir que ni que sí existe, pero tampoco que no existe. La ciencia tampoco no puede decir, no, eso no existe, ni que sí existe. Aunque a menudo se discute si el método científico puede o no probar una negación. En cualquier caso, la propia definición de lo sobrenatural excluye esta posibilidad. Sin embargo, hay algo que la ciencia sí puede hacer y ha hecho: aportar explicaciones naturales a los supuestos fenómenos sobrenaturales. En las décadas de los 60s y de los 70s fueron unas décadas de oro para los sucesos paranormales, la época en la que este campo trató de encontrar un encaje científico. Pues así es, esto es, como les decía yo de antemano, que iba a ser un tema muy interesante, controversial. Y bueno, vamos a seguir. Siempre nos han dicho que los fantasmas son espíritus de difuntos, y en algunos casos es cierto, pero les aseguro que no siempre es así. Los fantasmas existen, sin embargo, la inmensa mayoría de ellos no son almas de difuntos, ni entidades de bajo astral, sino seres espirituales de naturaleza angélica, los cuales nunca han sido ni serán humanos. Estas entidades malignas necesitan alimentarse de emociones humanas y de sufrimiento. O sea, a lo que aquí nos están explicando, también los fantasmas son esos entes o seres espirituales, porque también son espíritus, pero son espíritus malos, a lo que les llamaremos demonios, o lo que se les llama demonios o seres de bajo astral. O sea, son seres o espíritus negativos, dañinos, y que, como dice aquí, se alimentan de las emociones negativas de nosotros los seres humanos, se alimentan del miedo, se alimentan de la ansiedad, del sufrimiento, de la tristeza. Eso les gusta, o de alguna razón ese tipo de vibración, ese tipo de emociones negativas les gustan a estos seres y se alimentan de ellos. Por eso, mientras más miedo les demostremos, es peor para nosotros. Ellos se enriquecen, se alimentan de esas emociones negativas y es peor para nosotros. ¿Ok? Mitológicamente hablando, la creencia en fantasmas que se presentan como aparecidos o muertos y que vuelven a aparecer para encomendar alguna misión, dice lo mismo que los espectros o las ánimas, es muy propia de la naturaleza humana, tanto que tiene varios vicios o varios visos errantes de seres o constituir un ente antropológico abstracto que pervive, como otros tipos de superstición a través de numerosos factoides concretos. Aquí sí estuvo un poco complejo el lenguaje, pero bueno, espero que sí. No, sí, yo creo que además entendemos esto. Pero espero que se haya entendido bien. Pues así es, chiquillos. A lo que yo sé sobre este tema, y es verdad, cuando nosotros queremos invocar la presencia de los ángeles o de seres, hay que ser bien específicos, porque antes nada más decimos, ay, seres de luz, seres de angelicales, acompáñenme, pero hay que ser bien específicos, porque como también hay seres negativos, como les mencionaba hace rato, también hay seres negativos que nos pueden hacer daño. Hay que decir seres de luz, ángeles buenos,
ustedes quiero que sean los que me acompañen. Y ya para especificar que queremos la compañía de ellos, no de los ángeles malos, pues no de los espíritus malos. Yo me acuerdo, o me está viniendo mucho a la memoria la película de Sexto Sentido, Luchito, no sé si tú la viste. Sexto Sentido me suena, Sexto pero no he tenido Sentido. la oportunidad de poderla ver, sin mentirte. A ver si después la vemos para que la conozcas. En esta película se trata sobre un niño que lo llevan al psicólogo, al psiquiatra. Lo llevan, ¿por qué? Porque este niño empieza a ser como medium. O sea, empieza a tener dones especiales, empieza a ver muertos, a gente que ya había fallecido. Y los veía no medios transparentes ni como forma de fantasmas, no, los veía tal cual, así como si fueran personas, pero los veía así como habían muerto, pues. Así con sangre, si murieron atropellados o descuartizados, o sea, así es como el niño los veía. Como ocurrió el hecho, así como ellos fallecieron, así es como el niño los veía. Y pues obviamente nadie le quería creer al niño. Dicen que estaba loco y demás. Y por eso lo llevaron a un psiquiatra. Y algo muy interesante que al final resulta ser, al final de la película se descubre o caemos en cuenta de que el psiquiatra, el psicólogo, era psiquiatra creo, no psicólogo, creo, psiquiatra que estaba atendiendo al niño, resulta ser que también él era un fantasma. También lo habían matado a él, al psiquiatra que estaba atendiendo al niño. Mira. También era un fallecido, un ser trascendido también. Pero la única diferencia es que por alguna razón el niño no lo veía a él como muerto, como a los demás. Pero a los demás sí. Pero a los demás seres desencarnados sí. Y algo muy interesante que me acuerdo mucho, que en una de las sesiones, este psiquiatra le dice al niño, mira, no tengas miedo. La próxima vez que vuelvas a ver a un muerto, que se te vuelva a aparecer un ser así, pregúntale en qué le puedes ayudar, qué se le ofrece, por qué se te está apareciendo, si tú le puedes ayudar en algo. Y no le tengas miedo y vas a ver que ese espíritu, este ser, te va a decir si necesita ayuda, qué es lo que en lo que él quiere que tú le ayudes. Pregúntale para la próxima vez. Y así lo hizo. Sí, pero mira, ahora que me estás acotando la escena de la película, tú me estás diciendo claramente que al niño lo llevaron a un psiquiatra y que lo creían loco. Entonces, si eso ocurría así, se suponía que los papás veían al psiquiatra para que el niño lo atendieran, ¿cierto? Entonces, y el niño también lo veía. Ajá. Lo que pasa es que, como te digo, que por alguna razón el psiquiatra no se aparecía así como murió, así en forma de muerto, no, sino así como cualquier persona como normal. cualquier persona. Por eso probablemente pues no le tenían miedo. Los papás no sospechaban que Los papás lo veían como cualquier normal. persona. Por eso los papás no tenían miedo. Ya. Y resulta ser de que el niño se acordó de eso y así lo hizo. La siguiente ocasión de que el niño se le apareció, en este caso fue el espíritu de una niña que murió envenenada. Y se le apareció así toda, así como vomitando, verde, ya sabes, ¿no? No, claro. ¿Por qué? Porque la envenenaron a la niña La esa. gente aparecía de acuerdo a cómo moría. A como había muerto. Claro. Entonces, en una ocasión se le apareció a este niño, esa niña, una niña que la habían envenenado, la asesinaron, la envenenaron. Y se le aparecía, tú sabes, así con el pelo suelto, toda despeinada, así como vomitando verde, tú sabes, ¿no? Claro. Y el niño muy asustado, pero se acordó de lo que le dijo el psiquiatra y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué te me apareces? ¿Ocupas ayuda? ¿Quieres que te ayude en algo? ¿Qué puedo hacer por ti? Y la niña le dijo que sí necesitaba ayuda. Quería desenmascarar a la persona que la había envenenado, su madrastra. Ah, mira, Su madrastra. interesante, fíjate. Su madrastra, la nueva esposa de su papá, era quien en la sopa, en la comida, le estaba dando veneno. Entonces, la niña quería que el niño por favor le ayudara a que se supiera la verdad, quién la había envenenado, quién la había matado. ¿Sí, se enmascaró la persona? Sí, ¿Qué toman ocurrió, pues? un video de cuando
la madrastra mala le está echando veneno a ella en la sopa y después se la da a comer a ella y todo eso, y hacen que el niño lleve al velorio, llevan el cassette, el VHS. ¿Te acuerdas que antes claro, así se llamaba, se usaba VHS? Sí. Y la niña, la difunta, le pide al niño que por favor lleve ese cassette al velorio y que lo ponga, para que todo el mundo que fue al velorio, todo el mundo se entere. Y así lo hizo. Entonces empiezan a poner, el papá empieza a poner el video, el cassette ahí en el velorio, y todos empiezan a ver cuando la madrastra, la señora mala esta, le empieza a poner veneno en la comida a la niña, y cómo la niña muere envenenada y todo eso. Así que el papá supo la verdad, se dio cuenta, obviamente pues la corre, ¿no? No, claro. Y todo eso, y ayudó. El caso es de que el niño ayudó a desenmascarar a desenmascarar, y ayudó a este espíritu, a esta niña, ayudó a que se hiciera justicia, se podría decir, de alguna manera. Entonces sí, el niño le ayudó a la niña, y es algo que se me quedó muy muy marcado. Por eso te decía yo que hay veces de que por alguna razón los espíritus no pueden estar en paz, descansar en paz, como decimos nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque quieren justicia, que se haga justicia, quieren que se sepa la verdad. Hay otras veces que no pueden trascender muy muy bien por completo al otro lado, porque sus seres queridos les lloran mucho, les echan mucho de menos. Entonces ellos nos ven cómo nosotros nos quedamos aquí sufriendo por ellos. Y también en mucho sufrir de más, claro que tiene que doler, pues claro, pues sí. Vamos a extrañar a nuestros seres queridos, claro que se sufre, pero ya un sufrimiento muy, muy exagerado y que siempre estemos así con la grande pena, ellos nos ven a nosotros sufrir, y eso hace que ellos no descansen en paz, nos miren con pena. Se podría decir, por decirlo de alguna forma, que se desesperan porque ellos quisieran hablarnos, decirnos tranquilo, un día vamos a estar juntos, cuando Dios te llame yo te voy a recibir a ti, pues nos vamos a volver a encontrar otra vez en alguna vida, tranquilo, ya no tengas tanta pena por mí. Pero pues no pueden. ¿Por qué? Porque pues ya no tienen materia, ya no tienen cuerpo físico, entonces ellos se desesperan porque ya no lo pueden hacer. Entonces todos esos espíritus, todos esos seres que fallecieron pero que por alguna razón no pueden trascender, es a los que se les llama fantasmas, ¿ves? ¿Quieres comentar algo, Luchito? No, fíjate, está muy interesante, y eso de que ahora que tú me estás ofreciendo ver la película de la que tú me estás hablando, claro que sí la quisiera ver, porque realmente no la he visto, pero bastó que me comentara y esto, y es muy interesante la dicha película, ya que da a entender lo del niño, o sea, ayuda a la gente, al espíritu, y esto es la diferencia de un espíritu con un fantasma. A diferencia de ambas cosas. Entonces todo este tipo de temas de reencarnación, ¿qué pasa una vez que trascendemos al otro lado y que dejamos este cuerpo físico? Todo esto cada vez más está tomando más auge, cada vez está despertando más interés, porque la gente ya como que sentimos esa necesidad espiritual de decir, ¿quién soy yo realmente? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué va a pasar con mi alma, con mi espíritu después que yo me muera, que yo desencarne? ¿Qué va a pasar? Y ya se le empiezan a hacer preguntas, cuestiones interesantes, y por eso el hombre cada vez más está metido en ese y quiere saber más y más. Una de las teorías que intentan explicar la religión los derivaría de la tendencia del pensamiento primitivo y prelógico a considerar que el mundo de los sueños forma parte también del mundo real. Por lo tanto, ver en sueños a personas fallecidas indica que no han muerto y que pueden interferir en la vida real. El origen de los fantasmas, pues, no sería distinto al de la religión en general. Lo que tú mencionabas, que en sueños tu mamita Sarita, que en paz descanse, te ha venido a hablar claro, a través de los sueños. Y sí es cierto, ellos es una de las varias maneras que tienen de comunicarse con nosotros, es esa, a través de los sueños. Y por eso tu mamita Sarita
que en paz descanse y que sé que está muy bien. Ella te ha hablado a ti por eso a través de los sueños, como por ejemplo, dice aquí. dentro de la reencarnación que tú hablas y de repente hemos hablado en los otros programas, también yo me he estado preguntando, ya mi mamita ya me apareció 3 veces, qué sé yo, de repente cómo saber si ni siquiera ni a faltar 1, 2, 3 años más y después puede que se reencarne en otra mujer, por ejemplo, por decirte algo, y por esas cosas de la vida que nunca se sabe, yo conozco a esa mujer, tal vez, pero con otro nombre, no con el nombre de Sara. Pero el hecho de que la conozca pueda llegar a tener las cualidades, o ciertas cualidades que mi mamá tenía. Así es, Luchito. Entonces, ya voy a conocer a quién. De aquí a 3 años, mi mamá ya va a dejar de aparecerme. Y en 3 años más voy a conocer a Marisol, por decir algo. O a la señora Marisol, nunca se sabe si va a ser chiquilla o pero puedo conocer a la señora Marisol, y en el momento que yo la conozca, hola, ¿cómo está, señora Marisol? ¿Qué sé yo? Hoy nos vamos a hacer amistad, qué sé yo, y de repente voy a darme cuenta que va a tener las cualidades que tenía mi mamá. O va a haber algo que... O va a haber algo de ella. Una conexión, claro. Una condición de mi mamá. Conexión. Entonces algo. A ella seguramente no será tal vez mi mamita que se encarnó en ella. Mira, lo que pasa es que en muchos de los videos que me gusta a mí ver y estudiar, siempre mientras me arreglo para ir a trabajar, me gusta mucho ver estos videos, estos podcasts o como se les quiera llamar. Explica de que las almas, los espíritus, entre nosotros nos reconocemos por nuestra frecuencia vibratoria. Frecuencia vibratoria. A ver, o sea, obviamente cuando ya estamos del otro lado ya no tenemos cuerpo. Obviamente. Claro, sí, estamos en otra parte. Ya no tenemos cuerpo, ya no tenemos materia, somos 100% espíritu, obviamente. Claro. Pero ¿cómo sabemos que fue mi mamá la que me vino a recibir? Eso es lo que quiero saber, ahí me pillaste el punto. ¿Cómo saber que es mi abuelita? ¿Cómo saber que es mi primo José Miguel? ¿Cómo saber que es él, que son ellos los que me vinieron a recibir? ¿Cómo sé que son ellos? Si ya no tenemos cuerpo, si no tenemos cara, si ya no nos vemos así, ¿cómo yo puedo saber que son ellos? Pues bien, nosotros entre almas, entre espíritus, nos reconocemos unos a otros, como te decía yo, por la frecuencia vibratoria. O sea, es cuando dices tú, es que no sé por qué, si ni siquiera lo conozco, es la primera vez que lo veo, pero me cae bien. Me tinca o presiento que fulanito de tal me va a caer bien. Entonces, una cosa así, ¿no? Acuérdate que todo es energía, todos somos energía, y la energía tiene diferentes tipos de vibraciones. Yeah. Ajá. Vibrar alto, vibrar bajo, no sé. Medio. Ajá. Yeah. Entonces los espíritus nos reconocemos entre sí por eso, por nuestra frecuencia vibratoria. Es por eso que tú vas a reconocer, si sientes un calorcito agradable, rico, así, seguramente es el espíritu de tu mamita. Si reconoces o tú sientes, si reconoces o sientes así como una presencia buena, alguien bueno, no un calorcito tan rico así como el de la mamá, pero alguien bien, o sea, buena onda, que es bueno, que es buen espíritu, a lo mejor lo más seguro es que quizás sea el espíritu de Papá Rory. De alguna manera nos vamos a reconocer, de alguna forma. Tú no te preocupes cómo, pero nuestro espíritu sí, ellos saben. Yo voy a saber que este es fulanito, que este es perenganito, porque nuestros espíritus se van a reconocer por nuestra frecuencia vibratoria. Mira, no sé si lo que voy a decir va o no va en el asunto, pero mi mamita ya se fue hace muchos años. Y el dicho es, porque México es de los dichos aquí, uno de esos son: madre quien te cría, no quien te tiene, ¿cierto? Mi mamita Rosy, que aquí conmigo, me conoce más que 8. Entonces, de repente, cuando ella me hace algo, qué sé yo, lo que a mí me gusta, o me habla de una determinada manera, cacho que si me está hablando ella o me hace algo,
es Sarita quien está por intermedio de ella hablándome a mí o haciéndome algo. ¿Por qué? Porque resulta que ya me conoce hasta los platos que me gustan, qué es lo que me gusta a mí, ¿cachai? Esa onda, y siento que es mi mamá, que en paz descanse, quien por intermedio de ella ya ¿y por qué no? ¿Podría ser? Muy probablemente pudiera ser que sí. Sí, pues sí. Pudiera ser, ¿por qué no? Claro, pues, si el dicho es ese, madre es quien te cría, no quien te tiene, y ahora estamos en el mes de la mamá y así como existen las posesiones, así como, ¿cierto? Las posesiones que del exorcismo y así posesiones malas, negativas. ¿Por qué no pensar de que quizás por un ratito, por un momento, a lo mejor mamita Sarita sí se mete poquito en el cuerpo de mamá Rosita? Claro. Y es cuando te regalonea, cuando te habla así como te hablaba mamá Sarita. Sí, pues y me hace las cosas que mi mamá Sarita, que me, por ejemplo, frijol con chorizo. ¿Quién hacía el frijol con chorizo? Mi vieja, que en paz descanse. ¿Por qué no? Pudiera ser. Claro, entonces, de repente, si era frijol con chorizo, frijol con otras cosas, bistec con papa francesa, y otras cuestiones que hacía mi mamá. ¿Quién lo hace? Me hace mi mamá Rosy, que está aquí conmigo. Entonces me regalonea de muchas maneras, como lo hacía mi mamá Sarita. Vamos a continuar, Luchito. Sigan, chiquillos, escuchan aquí. Sí, si me permites. Gracias. Bueno, en las civilizaciones orientales, como en la China y sobre todo en la India, que me encanta esa cultura de la India, me llama mucho, me encanta el país de la India. En estas civilizaciones, muchos creen en la reencarnación o transmigración de las almas. Agregada a esta visión, por ejemplo, dentro del budismo, algunos postulan que los fantasmas serían almas o energías que por diversos motivos no transitaron correctamente el estado intermedio del bardo de la muerte, ya sean, por ejemplo, porque se rehúsan a ser recicladas en el uso del samsara o ciclo de la reencarnación. Es lo que yo les decía, ya se los he repetido varias veces como al inicio, que eso es, o sea, los fantasmas vendrán siendo espíritus que por alguna razón, por algún motivo, se quedan como estancadas aquí, no quieren no quieren soltar este mundo. En la creencia china e india, además de reencarnar en otro ser humano, un alma puede también optar o ganarse la inmortalidad, transformándose en un ser semidios, y puede, a través de su elevación espiritual, trascender diversos planos o servir a los seres humanos, o bien, contrariamente, puede bajar al infierno y sufrir ciclos kármicos. Esto es muy interesante, porque aquí decía que, bueno, depende de cómo nos comportemos, depende de los actos que hayamos hecho en cada una de nuestras vidas, nosotros vamos avanzando, vamos evolucionando, ¿sí? Y el objetivo de la reencarnación, de tantas reencarnaciones, el objetivo de tantas vidas, como dice aquí, es la inmortalidad, la excelencia. O sea, hasta que lleguemos a ser 100% uno con la fuente, y la fuente es Dios, para los que no saben, la fuente, la creación divina es Dios, así se le dice, Dios omnipotente, el creador o la fuente divina es lo mismo, son sinónimos. Entonces, el objetivo, el por qué estamos aquí en la tierra y el por qué reencarnamos tantas veces, es el regresar de vuelta, poco a poco, el regresar de vuelta a esa fuente, a ese Dios que nos creó, regresar a esa fuente divina de donde provenimos. Pero para eso tenemos que volver a pulirnos, tenemos que volver a recordar quiénes somos, que todos somos uno, recordar que somos del amor, que venimos del amor. Y para recordar y para todo eso es que para lo que tanto reencarnamos, porque una sola vida no nos alcanzaría para todas las cosas que tenemos que aprender, que nuestro espíritu tiene que aprender y recordar. En una sola vida no alcanzaría. Es por eso que es necesario que nosotros reencarnemos varias ocasiones, que vengamos varias veces
a este mundo, a la tierra, que es una escuela, que es necesario que vengamos varias veces a aprender la lección hasta que la pasemos y nuestro espíritu ya esté 100% limpio, puro, iluminado, lo máximo, y ahora sí podemos regresar a esa fuente divina que es la creadora de todo lo que existe. Interesantísimo. Ajá. Muy bien. Hay seres que ya lograron ese máximo grado. Nosotros, por ejemplo, los que estamos aquí en la tierra ahorita, vamos como en cuarto de primaria, muy bajitos apenas recién. Y los que ya se graduaron o se licenciaron ya de una licenciatura, de una carrera, los que ya pasaron por muchas pruebas y ya lograron trascender muchas cosas, a eso se les llama seres maestros ascendidos. Son maestros ascendidos, que son personas que en su momento también fueron seres humanos igual que nosotros, pero que a través de muchas vidas, de muchas encarnaciones, ellos ya, ahora sí que ya pasaron el examen, sacaron un 10 perfecto, una nota perfecta, ya no necesitan encarnar más, y ahora desde el plano espiritual, desde el más allá, ahora ellos nos guían, nos ayudan a nosotros. Cuando nosotros invocamos y pedimos su ayuda, su auxilio, ellos nos ayudan a nosotros ahora. Ahora ese es su papel de ellos. Ellos ya no necesitan reencarnar más. Ellos ya regresaron de regreso, ya regresaron a la fuente divina con Dios. Y se les llama maestros ascendidos. Uno de ellos, y es el que con el que estamos ahorita en turno, se podría decir, es el amado maestro Saint Germain. Así se llama. Que en su última encarnación fue el conde, fue el conde Saint Germain. Por si quieren buscar después en el Google su biografía del conde Saint Germain. Y ahora es un maestro ascendido, así se les dice, un maestro iluminado. Y ahorita estamos en la era de Acuario, que él es el que la dirige, y es la época de la llama violeta, de la llama de la transmutación, la llama del cambio de todo lo negativo, transformarlo a lo positivo. Entonces uno de los maestros ascendidos es el maestro Saint Germain, como dice aquí, como Buda, por ejemplo, todos esos seres iluminados que ya tuvieron una vida, por decirlo de alguna forma, como que perfecta, ya pasaron todas sus pruebas y ahora están en el más allá. Desde el más allá nos están ayudando a nosotros que todavía estamos aquí. Ese es el objetivo, o es la gracia de por qué tenemos que reencarnar tantas veces. En Japón, la religión shintoísta reconoce la existencia de espíritus de todo tipo y acepta la creencia en fantasmas como parte de la vida cotidiana, los cuales pueden incluso llegar a transmutar en otras entidades denominadas yokai. En la cultura malaya son prácticamente innumerables las leyendas y clases de fantasmas. En diversas religiones y a médiums, chamanes, exorcistas, entre otros, se les atribuye la capacidad de poder ayudar al fantasma a reencarnarse o hacerlo desaparecer, orientándolos o mandándolos a otra dimensión de existencia. En Occidente, la creencia en fantasmas se fue difuminando desde la creencia irracional en ellos. En la Edad Media, el escepticismo de la Ilustración en el siglo XVIII, cuando el padre Feijóo, embutido en una lucha sin cuartel contra las supersticiones, llegó a decir que no hay fantasmas ni espectros que no desaparezca al conjuro de una buena tranca. En ese mismo siglo, el doctor Samuel Johnson llegó a la conclusión de que el fantasma Cock Lane en Londres era una filia. En el siglo XIX, la creencia en fantasmas resurgió poderosamente merced a la tendencia irracional del romanticismo y el desarrollo del espiritismo. Entonces este es un tema que va muy de la mano, el tema de los fantasmas, como ustedes pueden darse cuenta,
va muy, muy de la mano con el tema de la reencarnación, con el tema de la vida después de la muerte, ¿cierto? Y es verdad, y es que todos somos espíritu, y como te decía, y como somos los espíritus somos energía, y la energía son frecuencia. De acuerdo a nuestra frecuencia vibratoria es como nos vamos a reconocer entre nosotros mismos, entre espíritus nos vamos a reconocer por nuestra frecuencia vibratoria. Eso es algo importante que quiero recalcar y volver a mencionar para que se recuerden y quede muy claro. ¿Alguna otra pregunta, Luchito? Sí, ahora que estás escuchándote, por ejemplo, uno siempre se pregunta si realmente que haya vida después de la muerte, por ejemplo. Siempre se hace uno esa pregunta. Ah, claro, como te digo ya, de hecho hay un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, así se llama el libro. No recuerdo bien ahorita el autor, pero así se llama Muchas vidas, muchos maestros, que se trata sobre un psiquiatra que hacía hipnosis, sesiones de hipnosis a sus pacientes para tratar fobias o algún tipo de traumas o cosas así. Y este psiquiatra les aplicaba ese método de la hipnosis. Ya ves que por medio de la hipnosis entras al inconsciente de la persona, al inconsciente de la mente. Entonces, fue descubriendo, fue aplicando este método de la hipnosis, y a través por ellas él en un principio no era su intención, o sea, pero sin querer se fue dando, y con varios pacientes, pero con una paciente en especial que iba porque tenía una fobia muy grande, y la fue regresando a sus vidas pasadas por medio de la hipnosis. Esta muchacha, esta paciente se fue acordando de sus vidas pasadas y todo eso, y lo narra, este psiquiatra lo narra en este libro muy famoso, Muchas vidas, muchos maestros. Y también hay muchas evidencias, o sea, muchos estudios ya científicos, hay mediums también, hay canalizadores, así se les dice. Los canalizadores son personas que sirven como de intérprete, eso se le llama canalizadores, personas ejemplo, que le hacen como de intérprete, como los ángeles, los seres de luz, nuestros ancestros no pueden comunicarse con nosotros directamente, ocupan a un ser humano para dar su mensaje, para dar a entender su mensaje. Entonces a ese medio que usan del más allá para comunicarse con nosotros los humanos, se les llama mensajes o canalizaciones. Entonces alguien que canaliza quiere decir que es alguien que le llegan los mensajes del más allá, de los maestros ascendidos, de los guías espirituales, de seres trascendidos. O sea, entonces él recibe el mensaje, escribe y después nos da a entender a nosotros esos mensajes. Eso se les llama canalizaciones. Por decirte algo, ya que uno siempre tiene la inquietud, ya que por intermedio de estos personajes o por un canalizador, no sé, podría yo saber, por ejemplo, quién era hace 100 años atrás, por ejemplo, o los años que no tuve así, por decir algo, si fui algún personaje o quién fue. Porque ahora yo puedo tener otra vida. Mira, como te repito, Lucho, si pusiste atención en lo que dije recién, como ya te dije, claro que hay métodos, yendo con una persona seria que de verdad sepa muy bien hacer esto, que no sea una persona charlatana, sino una persona bien seria en su trabajo, un psiquiatra con experiencia y que sepa hacer esta técnica de aplicar la hipnosis y todo. Claro que sí puedes reconocer. Y dicen que es más fácil, y son las primeras, dicen, porque yo todavía no he ido a que me hagan una regresión a mis vidas pasadas, todavía no he ido, pero dicen que las vidas pasadas que recordamos son las vidas más se podría decir, como las últimas vidas, como la más... Me imagino, sí, ya me estoy tratando de colocar en tu plano. Las últimas vidas, pues, son las que recordamos. Ya las muy, muy, muy antiguas, o la primera, la segunda vida, pues no, esas ya muy antiguas, hace muchísimos... No, yo se podría decir, o sea, bueno, si por decirte algo, si nací en 1965 y tengo mis 58 ya les quisiera saber cómo fui en las recientes. 1944 ya. Siempre nos acordamos de las más recientes, no de las más antiguas, dicen. Ya. Por no sé, digo yo. Pero ya te estoy diciendo, nomás. Si pones atención, y te estoy diciendo que sí puedes
recordar tus vidas pasadas. Y algo de muy, es un mito y algo que la gente malentiende, es que cree de que yo fui Cleopatra, yo fui Napoleón, yo fui algún personaje famoso de la historia. Y no es cierto. A lo mejor yo vendí chicles, yo era limosnero en la calle y pedía limosna en mi vida pasada. Te entiendo, capto la idea. No por obligación, no por fuerzas tuvimos que haber sido alguien famoso en una vida pasada. Puede que sí, pero no necesariamente. Y la mayoría de las veces no va a ser así. Entonces yo aclaro esto porque luego no quiero que la gente se decepcione y diga, yo pensé que yo iba a ser Cleopatra, que yo fui Cleopatra, y no, fui nana en una casa humilde y fui pobre, humilde y como las pelotas. Yo pensé que iba a ser Cleopatra. Capto la idea, no te preocupes, ya entendí. Entonces ya esto da para más. Si quieres, para nuestro próximo programa, cuando nos volvamos a encontrar, ya hablamos más específicamente de la reencarnación, qué es lo que pasa inmediatamente, el alma, el espíritu, a dónde se va después de que deja esta materia, este cuerpo físico. Por ejemplo, un pequeño adelanto que les quiero dar para que no se pierda nuestro próximo programa. Existió, porque ya desencarnó, ya falleció, un medium muy famoso que se llamaba Chico Xavier. Era brasileño, tengo entendido, era brasileño. Chico Xavier, cualquiera de ustedes puede buscar en el Google medium, pueden poner ahí en el YouTube, en el Google, como quieran, medium Chico Xavier, con X. Chico Xavier, era un medium brasileño, espiritista, 100%, que quiere decir espiritista, que él tenía ese don para ver difuntos, ver espíritus, ver seres trascendidos, y que le daban mensajes, que le daban comunicación. Le llegaban estas cosas a él. Sí, y él veía muertos y espíritus y todo eso. Y él fue, como dije, canalizador. A él le llegaban esos mensajes. Si bien es cierto, y mucha gente dice, es que nunca ha regresado un muerto del más allá, nunca ha regresado alguien a decirnos la vida allá es así, es asado, es asado. Si bien es cierto, sí es cierto, ningún muerto, ningún ser trascendido ha regresado aquí a la tierra a decirnos cómo es. Eso es verdad, eso es cierto. Nadie ha regresado del más allá. Pero también es cierto que, como yo les digo, como los difuntos, los espíritus no se pueden materializar, no pueden regresar aquí a la tierra y dar su mensaje, hacen uso, por decirlo así, de los mediums, de estas personas especiales. Y a través de ellos, a través de estos mediums, es como ellos dan a entender su mensaje. ¿A qué voy? Que este medium especial que les digo que se llama Chico Xavier fue canalizador de muchos espíritus, muchos muertos, muchos. Le llegaban a él, platicaba con los muertos, le dieron sus mensajes y él los escribió en muchos libros, incluso en el YouTube hay películas también. Una que se llama Nuestra Casa. ¿Por qué se llama Nuestra Casa? Porque dicen que este mundo, el planeta Tierra, no es nuestra verdadera casa, no es nuestro verdadero hogar. Nuestra casa está allá, en el más allá, cuando nosotros nos morimos. Por eso esta película se hizo en base a las experiencias de este medium Chico Xavier. A este medium un día se le ocurrió hacer una película. ¿Y por qué no hacemos una película en base a todo lo que me han dicho los espíritus a mí y todos los mensajes que me han dado los espíritus? En base a todo eso que yo he aprendido, vamos a hacer una película para que la gente vea y sepa cómo es la vida en el más allá. Y por eso esta película se llama Nuestro Hogar. Y yo no tenía idea, yo no sabía que en el más allá también hay hospitales espirituales, fíjate. Mira. Y también hay hospitales espirituales. Claro, en el más allá ya no vamos a tener cuerpo, ya no hay materia, no hay cuerpo. Pero todas las personas que por alguna razón que se suicidaron o que los degollaron, que tuvieron una muerte muy violenta, muy cruel, que los quemaron o cosas así, que tuvieron una muerte muy traumática, se podría decir, o que sufrieron mucho en su vida,
todas esas personas, su alma, que su espíritu que quedó así como afectado, se podría decir, ¿no? De alguna manera, por el tipo de muerte y por el tipo de experiencias que vivieron, ese espíritu queda como que dañado, ¿no? Queda como que lastimado ese espíritu. Que seguro. Entonces, antes de volver a encarnar otra vez y todo eso, estos espíritus que vivieron mucho aquí en la tierra, que tuvieron una vida difícil o una muerte muy dolorosa, muy difícil también, entran a una especie como de hospital espiritual, fíjate, en donde se les va a quitar ya no dolores físicos, porque ya no tenemos cuerpo, de acuerdo, pero se les va a quitar toda esa sensación, rencor, tristeza, envidia, odio, todo eso que la maldad en el fondo. Sí, la maldad o sentimientos negativos, digámoslo así. O si los mataron, si tuvieron alguna muerte fea, cruel, todo eso ahí en ese tipo de como de hospital espiritual los sanan de eso, fíjate. También tienen una especie, también no igual como aquí en la tierra, vuelvo a repetir, no igual, no son de ladrillo ni así, pero también en el más allá hay una especie como de casitas, de chozas donde los espíritus pasan una temporada también. Acuérdate que Jesucristo también dijo, en uno de sus evangelios menciona que el Maestro Jesús dijo, allá en mi Padre tiene allá en el cielo, en mi reino, tengo muchas moradas para todos ustedes, tengo muchas moradas, en la casa de mi Padre muchos lugares para cada uno de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que en el más allá hay muchas, así como especie de casas, se puede decir, o de viviendas en donde el espíritu está descansando durante un tiempo. Se dice, aunque allá en el más allá no existe el tiempo como aquí, no hay reloj, no hay tiempo, no hay una manera exacta de saber, pero en un video que acabo de ver recientemente decía que aproximadamente, más o menos, un espíritu tarda en volver a encarnar 40 años. Mira, o sea, qué interesante. Que hasta después de 40 años de que falleció la persona, aproximadamente, poquito antes o poquito después, pero más o menos como 40 años terrenales es lo que tarda un espíritu en volver a reencarnar, volver a nacer. Se va a morir mi mamita, qué pena. Ya. Se va a morir mi mamita, que en paz descanse. Pues, 40 años de... 40 años de... ¿Por qué? Porque el tiempo que sea, digo, en el más allá no hay tiempo como aquí en la tierra, obviamente no existe el tiempo, pero sí todos los espíritus cuando llegamos del otro lado sí pasamos por una etapa así como que en pausa, así como que a ver, antes de que vuelvas a encarnar otra vez, antes de que vuelvas a nacer, vamos a revisar tu vida, vamos a revisar tu examen. Nuestra vida fue como nuestro examen. A ver, esta cosa que hiciste estuvo buena, hiciste el bien, perdonaste, esta no estuvo muy bien, te peleaste con tu hermano, le dijiste groserías, robaste, esto no estuvo muy bueno, así como que te calificas tú mismo, te calificas tu examen, cómo estuvo tu vida. Es cuando te pasan la famosa película de tu vida, que todos conocemos, ¿no? Que dicen que vemos que nos pasamos como una película de nuestra vida. A mí me pasó eso cuando, por ejemplo, bastó que me atropellaran una vez allá, bueno. Y de fracción de segundo. Ajá, como que nos vuelve a pasar frente a nosotros la película de nuestra vida. Y es eso. Eso es verdad, porque a mí me atropellaron. Ajá. Y vi esa cuestión. Es eso. Entonces, pero no la vemos, esa película de nuestra vida, no la vemos nosotros solos, porque siempre nos acompañan amorosamente, están seres de luz, seres buenos, están los maestros ascendidos, están nuestros ancestros, están los ángeles, están acompañándonos ahí. A ver, Luchito, vamos a revisar tu vida, ¿qué tal estuviste? Y entre todos revisan y tú mismo te calificas. Aquí no hay juicio final, como nos ha hecho creer la religión, que juicio final, que cielo, que infierno, no existe, no es como tal. Tú solito eres el que te va a calificar, te vas a calificar, y como acabas de ver recién, vas a ver recién la película de tu vida. ¿Y qué nota te das? No, realmente yo creo que me doy un 6, sí, porque no fui tan malo, ni asesino, ni violé a nadie, ni estuve en la cárcel, pero
también tuve un caracho muy, sin mentir, un carácter muy fuerte, no sé. sí, la regué, la embarré un poco alguna vez. Yo creo que realmente un 6. Bueno, tú mismo, nosotros mismos somos los que nos vamos a calificar, fíjate. Sí. Entonces, aquí que pasa todo ese proceso y se hace un análisis bien, y para que logres tener la nota máxima, el 7 o el 10, ¿cómo vais tú? ¿Te la juegas? ¿Te la avientas volver a encarnar otra vez? ¿Te animas volver a nacer? Bueno, vale, porque como soy un espíritu muy valiente, vale, y sí, decido que sí quiero volver a encarnar otra vez. Entonces, tú, junto con tu grupo de almas, junto con otros espíritus que vibran parecido como tú, junto con otras almas y los espíritus que están allá, volveríamos a reencarnarnos. Sí, pero lo que voy, que deciden. Y bueno, y en tu próxima vida, ¿te convendría ser hombre o mujer? Ya la acabo recién la acabo de hacer de hombre, o la quiero de hacer mujer. Muy bien. Ahora, ¿en qué país crees que sea conveniente que nazcas? Ahora yo quiero nacer en Egipto. Y ahora vas a ser mujer, vas a nacer en Egipto. Así, tu espíritu va escogiendo una por una, meticulosamente, una por una vas escogiendo cada una de las circunstancias de tu próxima vida. En dónde vas a nacer, quién va a ser tu mamá, quién va a ser tu papá, si vas a tener hermanos o no, si vas a ser rico o pobre o no. Todo eso, tú solito eres el que va a escoger tu vida. Ahora yo ya fui el mayor, no, ahora mejor quiero ser el del medio. Ya tuve un hermano, ahora mejor quiero tener hermana. Todas las cosas de tu próxima vida, tú mismo las vas a escoger, las vas a elegir. Y bueno, Lucho, pues ya pasaron, por decirte algo, 500 años de aquí de la Tierra. Fíjate cuánto, un decir. No, claro, sí te entiendo. O sea, ya pasaron 500 años allá abajo en el planeta Tierra, ya pasó mucho tiempo. ¿Ya estás listo para regresar otra vez de vuelta? Listo, ya estoy lista. Tu espíritu dice listo. Muy bien, ahí vas de nuevo. Y como si nos aventáramos en una resbaladilla y ¡bum! Te avientan del más allá tu espíritu y ¡pum! Y volvemos otra vez a nacer, a reencarnar. Para volver a corregir esa pregunta o esa cosa que no sacamos muy buena en el examen de nuestra vida, eso que nos falló. Ahora en esta vida tenemos otra oportunidad para volvernos a corregir esa pregunta que sacamos mala, esa cosa que nos falló. Recuérdate que tienes que mejorar tu caracho, no tienes que ser prejuicioso, recuérdate que entonces ahora cada vida que nosotros vamos teniendo es una nueva oportunidad que tenemos para sacar 10 nota, o sea, muy bien. Ya cuando saquemos 10 o 7 de nota muy buena, ahí es cuando nuestro espíritu ya no va a necesitar reencarnar. Ya sacó 10 máximo. ¿Qué te parece, Luchito? No, interesante, fíjate el tema tuyo ahora, con todo, reencarnación y todo eso, y sobre todo lo último de los exámenes, a sacarse. Es que sí, así es, y a lo mejor ya me adelanté un poquito al próximo tema, pero no importa, mejor ahorita porque si no después se olvida. No, mira, y las cosas improvisadas y que se tienen que dar así, mira, como ahora son. Una simple y sencilla improvisación de esto mismo. A ver, Martita, que nunca te lo he preguntado, ahora te voy a preguntar a ti. ¿Qué te llevó a querer meterte en esta materia? O sea, ¿qué te atrajo para este programa que tienes, que es el canal de la conciencia? Mira, desde muy chica, por no decir que desde que tengo uso de razón, siempre me han llamado la atención estos temas esotéricos, místicos, espirituales, del alma, del espíritu, quiénes somos, de dónde venimos. ¿Sí me doy a entender? Siempre me llamaron la atención, pero en los últimos años, de unos, no sé, de 4 últimos años para acá, me han llamado todavía más la atención. Pero por ejemplo, empezaste a los 12, a los 13... No me acuerdo la edad exacta, ya. Pero siempre me llamó mucho la atención eso de la reencarnación y eso. Y yo soy una persona que cree en Dios,
siempre. Yo sí No, creo yo también, pues también en soy Dios muy católico. y en la maestra María, la maestra María de la Virgen María, que se le dice maestra porque es una maestra ascendida, al maestro Jesús. Yo creo en ellos y yo creo que nada, absolutamente nada de lo que existe existiría si no fuera creado, si no hubiera sido creado por un Dios, por un ser máximo, omnipotente, dueño de todo el poder máximo, sin un ser superior que va más allá de todo. Yo sí creo en eso, que hay un ser que va más allá de todo, súper omnipotente y poderoso, que fue el que creó todo lo que hay. Eso sí lo creo. Lo que ya no me gusta en mi forma muy personal de pensar, y con todo respeto lo digo, es una opinión y mi sentir muy personal, en lo que ya no encajo mucho o que no me tinca, como dicen en Chile, lo que ya no me tinca mucho a veces son algunos pensamientos o formas de ser de la iglesia como institución. De la Iglesia Católica. Ajá, Claro. como institución. Pero yo de que sigo creyendo en Dios y de que creo en Dios, sí. Lo que pasa es que todavía hay mucha gente que confunde, que cree que la iglesia o religión, o la religión, que es igual a Dios. Y no es lo mismo. Ahí modifica muchas cosas. La religión fue algo, una institución fue algo creado por el hombre. ¿Para qué? Para controlar a los demás. Por medio de la religión yo voy a dominar o voy a tener el control bajo los demás, para que los demás hagan lo que yo quiero. Eso es la religión. Entonces, no forzosamente religión no es lo mismo que Dios. Y mucha gente todavía tiene esa mala creencia, que religión es igual como Dios, y no. Entonces yo creo en Dios y yo creo en mi Padre Dios, que si no fuera por Él yo no estaría aquí. Que yo soy parte de Él, soy una chispa divina que salió de la fuente, que salió de Él. Soy un pedacito de Dios. Soy yo y tú somos un pedacito de Dios. Yo creo en eso. Cierto, incluso también uno piensa también en el asunto de la Biblia, que ya es un libro. ¿Ah? Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí nomás, chiquillos, porque seguramente vamos a alargar mucho el tema. No, bueno, sí, esto está súper interesante, que si uno se deja llevar, sí, aquí nos amanecemos. Sí, pues, pero bueno, miren, pero para que vean que va a estar muy bueno, ya escucharon ya, chiquillos, amigos míos, para que no se pierdan el próximo programa. Y si se quedaron así con las ganas de saber más, ya ven, va a estar muy interesante, así que no se lo pierdan. Si les gustó o si les está empezando a llamar la atención, quiere decir que ustedes, al igual que yo, también ya están entrando a un cierto grado de despertar espiritual. Ya cuando las cosas de acá del mundo mundanas ya no nos encajan, como que ya no nos satisfacen, ya no nos llenan, quiere decir que ya estamos empezando a entrar en otro grado de despertar espiritual. Lo que me da mucho gusto, si estoy poniendo mi granito de arena para contribuir con eso, me da mucho gusto. Bueno, chiquillos, ya no los entretengo más. Muchas gracias por habernos acompañado. Bendiciones a todos ustedes y muchas gracias, Luchito, como siempre. También a ti, no por mí, siempre acá. Qué bueno que un poquito también a ti en lo personal he ayudado a resolver un poco de tus dudas. Espero pues, que sí. Ahí a ver si también me ayudáis para el próximo matinal, porque también como ahí vamos Claro a que poder sí. vamos a arreglar por ahí, chiquillos, si tenemos especiales musicales que la gente está pidiendo. Bueno, de aquí se despide también su querido amigo el viajero de los Andes del programa de Martita, y hasta la próxima. Chao. Gracias, chiquillos, que la pasen bien. Bye. Esto ha sido un despertar de la conciencia. Conducido por la psicóloga Martita Ruiz Sea. Hemos ampliado un poco más nuestro conocimiento a través de una conversación simple y grata. Y por supuesto que extendemos la invitación para seguir aprendiendo cada sábado a través de Radio Sol y Luna FM El Viajero, cuando Martita otra vez nos lleve por los senderos de nuestra mente. Hasta entonces.